Bueno, capítulo de la inflación, después viene el capítulo Cristina Fernández de Kirchner, viene el capítulo de qué están haciendo los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Todo esto para una noche muy intensa, no te muevas. Claro que sí, arranco. Dale. Atención porque con lo que les voy a contar, porque es realmente muy, pero muy importante. No solo el capítulo de inflación, sino que también les vamos a adelantar qué va a pasar con el dólar en la Argentina. Se los va a contar el presidente en un ratito, obviamente en este programa. Empezamos con la inflación. Hoy se conoció el número a nivel nacional con respecto a octubre, fue del 2,7%. Esto es un numerazo para el gobierno. Es muy, pero muy bueno. El último había sido de 3,5%. Siguen niveles altos, pero es muy bueno porque hay una tendencia muy clara. Solo para poner en perspectiva, porque me imagino que ya habrán escuchado bastante de inflación a lo largo del día, bueno, quiero traerles algo relativamente nuevo. En el mismo mes de octubre, pero del año 2023, recuerdan elecciones, plan platita, toda esa historia, sí, la inflación había sido del 8,3%, con lo cual, desde que llegó el tándem Javier Milei, Luis Caputo, la inflación bajó a un tercio de ese nivel. Es realmente bueno lo que está pasando en materia inflacionaria. ¿Estamos pagando otros costos? Claro que sí, pero primero hay que estabilizar y este gobierno lo está haciendo. Primer dato este. Segundo dato, la baja en alimentos, la menor suba en alimentos para hablar con mayor propiedad, sí, es realmente, es un buen nivel, está tendiendo a la baja, es interesante lo que está pasando allí. Y quiero agregar algo muy, muy importante. Está pasando sin controles de precios, con los precios relativos muchísimo más normalizados, con lo cual es una inflación mucho más honesta. Y con mercaderías en los supermercados. Además, sí, y exactamente, y con ningún tipo de psicosis general. Frío, sí, con obvio. super hipermercados que venden poco y entonces las ofertas hay que hacerlas porque también tenés obligación, son perecederos, sí. Tenés que sacarlo. Es imposible... Todo junto, digamos, explica el fenómeno, sí, ¿no? Es imposible bajar la inflación con crecimiento económico importante. No ocurre, que yo sepa, no ocurrió nunca en condiciones más o menos normales, ¿no? Igual, al menos Pablo, que haya habido algo sí, adicional. Digamos, después de años de discusión, está claro que es un fenómeno monetario, porque acá es un ejercicio que prácticamente se vio para cualquier lego en la mesa de trabajo del gobierno del presidente Milei. Sí, Estados Unidos no tiene superávit fiscal. No, pero pero ahí me estás dando un caso. Sacame cualquier... Quiero decir o no. Bueno, Estados Unidos no tiene superávit. ¿Cuántos países tienen superávit fiscal en el mundo? Pero mira qué interesante, Paulino. Acabas de dar un ejemplo interesante. Pero, ¿ustedes no creen que la inflación sea un fenómeno monetario? No, yo no soy especialista. Y la verdad, a la postre de lo que está ocurriendo, la derecha hay que dársela, no hay duda. Sin dudas. Ahora, sí. Lo que digo es, cuidado con aferrarnos a cosas que por ahí no sé si son la verdad revelada o si solo es una condición necesaria aunque no suficiente. No lo sé, a eso es lo que voy. Está claro que vos emitís moneda y la pasás muy mal. Yo te lo cuento. Estados Unidos, Paulino, Estados Unidos en la pandemia naturalmente tuvo una crisis económica importante y empezó a imprimir cada vez más dólares. ¿Qué pasó? Terminó aumentando la inflación en un periodo determinado. Es decir, la emisión de moneda, por definición, genera más inflación. Si bien la economía norteamericana es muy rara por cosas que no voy a explicar ahora. Perdón. Pero no, todo bien. Me parece que vale la pena aclararlo. Está claro que la restricción de la oferta monetaria, en el caso argentino, termina haciendo bajar la inflación. No es el único motivo, pero bajó la inflación. Esto es un dato muy fuerte y en una economía muchísimo más honesta. Atado a esto está ¿qué va a pasar con el precio del dólar en la Argentina? No te hablo del largo plazo. ¿Qué va a pasar en enero, en febrero, en marzo? Hace minutos nada más Javier Milei lo definía de esta manera. Veamos el efecto de la inflación inducida, digamos, ya estamos en niveles de inflación de las que tiene el mundo razonable. Les aviso que si durante 2 meses más repetimos números en esta línea, vamos a estar bajando el crawling peg a 1 y cuando repitamos 3 meses de 1, digamos, vamos a estar liberando el mercado de cambios y liberarnos del cepo y salir de toda esta peripecia. Así que ya empiezan a verse las cosas.
Bueno, Sí, tienen, dio- tienen claro, un una calendario a señal ahí. mano. Sí, dio una Exactamente. señal, sí. Quiero, nosotros quizás estamos sobreinformados con respecto a esto, pero me parece que vale la pena explicárselo a la gente. El crawling peg es un término norteamericano para hablar, es gatear básicamente, pero se refiere a la devaluación chiquitita, micro devaluaciones del peso. En la Argentina, desde que llegó Caputo, después de la gran devaluación de diciembre pasado, se estipuló un crawling peg del 2%. Todos los meses el peso se devalúa con respecto al dólar 2%. Esto es poco porque está por debajo de la inflación. Dice Milei que si se mantiene una tendencia a la baja de la inflación, como ocurrió en octubre, en noviembre y en diciembre, la devaluación del peso va a ser del 1% mensual, que es realmente poco. Estamos en diciembre, llega diciembre, y por otros 3 meses más, ¿qué serían? Marzo, abril. Enero, febrero, marzo, abril. Si por otros 3, bajaría el 1%. Por otros 3 meses sigue la tendencia a la baja de la inflación, se termina la devaluación del peso en la Argentina, según el presidente. Bueno, datos, gráficos. Miren Salvador Vitelli, porque es la historia de la inflación, país inflacionario, inflación minorista. Me gustó mucho, lo publicó hace un ratito. Y da cuenta de lo que hemos atravesado en la Argentina desde 1991, que veníamos de la hiper, estabilización de los 90, y Menem después acomoda. el gráfico, cómo se va acomodando. ¿Lo tenemos, por favor? Pongamos 4 o 5 gráficos vinculados a la inflación para contar a la gente y explicar y ponerlo televisivamente en términos de lo que habitualmente nos gusta. ¿Ven? Es esto. Esta es la pandemia que ha tenido Argentina. La inflación que en los 90 estuvo contenida, vino el pequeño salto grande del 2001-2002, después viene la estabilización con superávit gemelos, 2003-2008, después empieza otra vez la inflación a ser un problema, se interviene el INDEC, no nos gustaba la inflación, entonces no queríamos tener fiebre, entonces rompimos el termómetro, pero eso no hacía que no tengamos fiebre, la seguimos teniendo, Hoy Máximo reivindicó y se a Moreno. disparó mucho desde el 2021 en adelante la inflación. Y ahora está con tendencia a la baja en niveles estrafalarios, recontra altos en términos interanuales. Miremos el otro gráfico respecto a la inflación. Hagamos la comparativa regional. La Argentina pasó a ser el segundo país con más inflación, aún con esta inflación en baja, que es la menor desde el 2020. Y efectivamente estamos en una inflación mensual del 2,7, 193% anual. Cuando uno mira la interanual, es el país con más inflación de toda la región, incluido Sí. Venezuela, que Sí, tuvo sí. casi el 10. Ahora, fíjense que muchos empiezan con 0. La inmensa mayoría, Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay, Colombia tiene deflación, Ecuador tiene deflación. Ninguno supera el 5,5% de inflación, salvo Bolivia, que tiene el 7,9%. Ahora, mi pregunta es respecto del poder adquisitivo, porque Eso Sí. pone en perspectiva también. claro, Hay novedades el también. 2.7 lo celebra el gobierno y con razón. Ahora, ¿qué pasa con el poder adquisitivo? ¿Qué pasa con la gente que dice, está bien, la inflación baja, pero yo todavía no siento en mi bolsillo que mi poder adquisitivo crezca, que mi situación Hay económica algo muy mejore? interesante. Hay Bueno, algo muy interesante. Mostremos los datos de hoy del INDEC, porque efectivamente son Hoy los... se conoció el índice de salarios. Exactamente. Los salarios registrados, ¿no? Claro. No, todos. No, todos. Todos. También Habla tenés de el empleo salarios negro. registrados, salario del sector público y salario informal. Pongamos los 3 gráficos rápido. El primero es la evolución general, fue de 4,7% el aumento de salarios promedio. 3,8 el registrado, 3,9 el público, 10,4 el informal. Esto es para septiembre, claro, ¿no? Esto es septiembre, Sí. claro, por eso se contrasta con el 3,8 de inflación. Bueno, 3,5 de septiembre la inflación. perdón, sí, me quedé pensando. ¿Y ese 3,8 de qué es? De todo el empleo no, registrado. perdón, de todo el Privado sector registrado. registrado. Está bien, Sí, perfecto. pero está bien lo 3,9 que estás del sector diciendo. público. Lo que está mostrando Paulino básicamente O sea, es que se está recuperando el poder adquisitivo del salario. Pero no en todos los segmentos igual. Mira, ponémelo acá en el... Porque, digamos, si no es imposible. Acá, mira. Fíjate acá. En el interanual, vos tuviste una variación del 181%. 181 acá, interanual. En el interanual, fíjense el sector público, 149. La está corriendo de atrás, tiene 30 puntos de caída. 197 el sector privado registrado. Por lo tanto, está arriba. Incluso en el acumulado del año, 119 contra 124. Entonces Milei dice, no, le está ganando el sector privado, los que están bajo convenio, que es 1/3 del total de asalariados de la Argentina. Miren los informales, 191 en términos interanuales también están por arriba. 138 en la variación acumulada.
llama mucho la atención, es el tercer mes de 2 dígitos de crecimiento del salario no registrado. Que Se estaba supone muy que el que está en la golpeado. informalidad está subiendo su ingreso más del doble de lo que sube el del empleo registrado y el del empleo del sector público. Perdón, Pablito. No, está perfecto todo lo que estás diciendo. En realidad todos la vienen pasando mal en la comparación interanual. Sí es cierto que, y es el dato al que se aferra el gobierno, que en este año, sobre todo a partir de abril aproximadamente, si la memoria no me falla, empezó a recuperarse el poder adquisitivo del salario. Ahora, hay mucha gente que plantea esto mismo que decía recién Débora Plager. ¿Por qué no lo noto? Si mi salario tiene mayor poder cancelatorio, mejora en términos reales, ¿por qué no lo noto? Bueno, ahora es probable que estés destinando una parte más importante de tu salario a pagar servicios públicos, ¿sí? Porque aumentaron las tarifas, eso está metido en la inflación y probablemente hay muchos economistas que están diciendo esto. Quizás no se nota tanto porque tenés que destinar una parte más importante a pagar tu factura. Muy bien. Bueno, a todo esto, capítulo de Cristina Fernández de Kirchner mañana. ¿A qué hora empieza todo, Lourdes? Está convocada la audiencia para las 11 de la mañana.